profesionales deben saber mucho de la historia de nuestra clínica, de los grandes hitos y además de la participación en la política nacional que tuvieron unos grandes, más allá de cualquier bandería política. Algunos fueron conservadores, otros fueron socialistas, un grupo grande socialista, otros fueron radicales y por el último, otros fueron peronistas. Pero ¿saben qué? Todos tuvieron la meta, el GPS puesto en la patria, más allá de la nación, la república, la patria. Y no pensaban en la coyuntura, pensaban en 50, 60, 70. A veces me preguntan, doctor, ¿el hospital de clínicas es el más antiguo? Y yo siempre digo sí. ¿Por qué? Porque antecede a la Universidad de Buenos Aires. Y la Universidad de Buenos Aires, por favor, lo estamos grabando, no quiero. La Universidad de Buenos Aires fue fundada, como ustedes bien saben, en 1821. La Facultad de Medicina, ¿cuándo empieza la Facultad de Medicina? Y algunos dicen, empieza el 17 de agosto de 1780, cuando en eso que habrán visto en el aula magna, que es la representación pictórica de la jura del primer protomédico, que fue O'Gorman, allí lo está haciendo frente al virrey Bartis en 1780, 17 de agosto de 1780. Otros dicen, en realidad, empieza en 1801. El protomedicato funcionaba acá. Cuando están por San Telmo, vayan hasta la calle Humberto Primo al 343 y allí van a ver la escuela Guillermo Rawson y allá van a decir, mira, acá estaba el protomedicato y acá funcionó la primera facultad de medicina de la universidad, bueno, que después fue de la Universidad de Buenos Aires. Y estos tres grandes que habrán visto ustedes en la Plaza Husay, que ahora está remozada, en la esquina de Paraguay y Junín, estos son los tres grandes, ¿no es cierto? O'Gorman, Fabre y Cosme Argerich. Esa es la Facultad de Medicina, fíjense, por ejemplo, allí en el año 1890. Después pasa a la Facultad de Medicina, donde hoy es la Facultad de Ciencias Económicas. Ese es el edificio de la Facultad de Medicina, que funcionó ahí hasta la década de 1940. Y este es cuando se está haciendo la facultad que ustedes conocen, que se puso la piedra fundamental en 1937. Mire, si quiere y no quiere escuchar ni nada, se puede retirar si quiere, porque me parece que es fundamental. Ustedes lo saben esto, van a la Facultad de Medicina, ustedes lo saben esto, lo conocen. Bien, esto es cuando se pone la piedra fundamental, el 22 de julio, ahí se nos corta, 22 de julio de 1937, y allí es la facultad que ustedes ven. Ahora, el Hospital de Clínicas, ¿por qué digo que es el más antiguo? Y porque los primordios comienzan en junio de 1580 con la segunda fundación de Buenos Aires. ¿Por quién la segunda fundación de Buenos Aires? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? No, no lo saben. Muy bien. Se llamaba Juan de Garay, era un vasco. Bien. Por eso tienen que prestar atención, estas son cosas elementales. ¿Y cómo se llamó primero? Hospital San Martín de Tours, del Santo de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Quiere agregar algo? No, que hay un colegio que se llama el San Martín de Tours. Ajá. ¿Sí?
No, Perfecto. El hospital de los Betlemistas después fue, y después como hospital de hombres. Estamos hablando un periodo que va de 1580 a 1880, 1881, cuando empieza a funcionar allí en la Plaza Cusa. Entonces, fíjense ustedes que ya se destina en la manzana 36. La manzana 36 estaba cerca, muy cerca de una iglesia, que es esta, y allí la manzana 36 fue destinada para el hospital. En el lugar delimitado por 25 de Mayo, Sarmiento, Reconquista y Corrientes, frente a la iglesia, o muy cerca de la iglesia de la Merced. Ahí está. Funciona poco tiempo, realmente nunca se constituye como hospital, y pasa después casi al lado de la iglesia de San Pedro Telmo, justo enfrente del colegio que yo les decía hace un ratito, donde funcionaba el protomedical. Ahí funcionaba en 1713. Y este es el famoso hospital de hombres. Que ojo, no era un hospital chico. Tenía 220 camas. 220 camas. A posteriori se llamó Hospital de la Residencia y después el hospital de los Betlemitas, ¿no? Esto fue que me lo pidió en su momento el decano, el rector en 2011, para la revista de la universidad, donde describimos bien todo lo que habíamos buscado en Sevilla, en el libro de todo lo que tenía que ver con el asentamiento de las Indias. La placa del hospital que funcionó como Hospital Buenos Aires, primero en la Plaza Cusay, fue colocada en 1877. El Hospital Buenos Aires se inaugura en 1881 y se llama como tal Hospital Buenos Aires durante 2 años, 1881, 1883. Acá tenemos la nación de ese día. El día se inauguró el 26 de diciembre, esta es la nación del 27 de diciembre, y allí lo inaugura quien era el presidente de la municipalidad, don Torcuato de Alvear, que explica muy bien de dónde había salido el dinero. El que había participado mucho era el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, don Carlos Casares. Se inaugura entonces este hospital, el que vemos allí, y pasa como hospital de clínicas, allí Hospital Nacional de Clínicas, en el predio de la Plaza Cusay, entre 1883 y 1972. Aquí tienen el acta que se libra y se da a la Universidad de Buenos Aires. Es decir, que como tal, como clínicas, desde 1883. Bien, siendo ministro de Educación, el doctor Eduardo Urquiza. Adelante, por favor, un honor. Acá tenemos asiento. Y este es el hospital. Fíjense ustedes, ahí lo tenemos. Este es el primer informe que hace el primer director del Hospital de Clínicas como tal, que es el doctor González del Solar. Estas eran, fíjense ustedes, las salas. Todo eso que ya la piqueta se lo llevó, ahí estaba. Y esta escultura, ¿algunos de ustedes, los alumnos, han visto una escultura, esta escultura en el hospital? Sí. Levante la mano alguno si la vio. ¿Dónde la vieron? En la entrada de Córdoba. En el hall central, ahí. Muy bien. Y se paró y leyó por quién está hecho. ¿Y qué significa eso? Bueno, entonces se los voy a explicar en un ratito. Este es un grande. ¿Saben quién es?
Hoy en día está corrida esa escultura, esa estatua. Fue prácticamente quien crea la escuela quirúrgica donde se forman los grandes. Entonces ya lo vamos a ver. Está justo enfrente de la Facultad de Medicina actual. Sí, muy bien, alguien lo dijo por allí. Pero va, perfectamente. Y después ya dice La Nación, 8 de julio de 1975, comenzó la demolición del hospital de Clínicas. Bueno, el actual Clínicas, 1972, no sé hasta cuándo, por eso le puse ello. Esto es 1947, hay una ley que se la debemos a grandes, desde el Liceo Cantón, porque no fue Arce solamente, el Liceo Cantón previo. El Liceo Cantón vivió entre 1861 y 1931, fue un grande, un visionario, y esta es la ley 11.333 que la reflotó Arce, por eso se llama también ley Arce. Esto es agosto de 1947, este señor se llama Guardo, que era el presidente de la Cámara de Diputados, y allí se está colocando la piedra fundamental. Miren, acá se está colocando la piedra fundamental. Acá ustedes están viendo el viejo hospital de Clínicas, la Facultad de Medicina, y no estaba esta mole. 1947. Y ahí está nuestra clínica, y así como lo vemos hoy. Bien, quisiera recordar a algunos maestros. Se han detenido los alumnos cuando entran por la calle Córdoba, a mano izquierda, frente a la capilla, esa gran placa de mármol. ¿Han leído los nombres? ¿Alguno ha leído los nombres? Léanlos, para ver que el nombre de la mayoría de los hospitales de Buenos Aires está ahí puesto. Todos ellos pasaron por el Clínicas. Todos ellos pasaron por el Clínicas. Y no solamente fueron médicos, investigadores, profesores, decanos, rectores, políticos, filósofos, sociólogos, benefactores de la humanidad, historiadores. Eso tuvo el Clínicas, es lo que no deberíamos perder. Y voy a empezar con el profesor Cleto Aguirre, este salteño, que vivió entre 1834 y 1889. Fíjense la carrera política: diputado nacional por Salta, todos los periodos, gobernador de Salta, médico a los 21 años, medalla de oro. Él fue el pionero en la oftalmología, la primer cátedra en ese hospital, en el hospital que habíamos dicho, en el hospital de hombres. En el año 1875 ya empieza a funcionar la cátedra de oftalmología. Fue el maestro de la Gleice, que también perteneció, el maestro de la Gleice, Cleto Aguirre. Mucha preocupación por la salud pública, cualquier cosa de estos políticos ya pensaban en todo lo sanitario. Acá lo tienen a Ignacio Pirovano. Ignacio Pirovano no solamente fue el creador de la escuela quirúrgica, fue un hombre que no se recibió temprano, digo, en la carrera, fue farmacéutico primero, pero además fue practicante de un grande, de Francisco Javier Muñiz. El Hospital Muñiz lleva el nombre justamente por este gran hombre que se dedicó también a la infectología. Y era un practicante de Muñiz cuando se desata, ¿en qué año? La gran epidemia de fiebre amarilla. 1800, por favor, él cita un honor, acá adelante. 1871. Como se va todo, absolutamente todos los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional salen de Buenos Aires y queda la población sin quien los dirigiera. Entonces se hace cargo un abogado que se llamaba Roque Pérez, el pueblo Roque Pérez, justamente hace mención a ello, el doctor Argerich,
y el doctor Muñiz, con la ayuda inestimable de este muchacho Ignacio Pirovano. Todos caen enfermos. Los tres mayores que les hablé mueren, son héroes atendiendo enfermos, y él casi pierde la vida, Ignacio Pirovano. Ignacio Pirovano trabajó en el Clínicas, y uno de sus ayudantes fue el doctor Alejandro Castro, que al igual que Alejandro Posadas murió muy joven, y a él está dedicado, a Alejandro Castro y a Ignacio Pirovano, esto que ustedes están viendo allí, que lo vamos a explicar un poquito más enseguida. El profesor Eliseo Cantón. Si ustedes van, salen del hospital por la calle Uriburu y doblan hacia Dosúa. Allí van a ver una escultura que está escrita en latín. Eso es justamente en reconocimiento a este grande. Un tucumano de un pueblo chico, de Lules, que fue diputado de la Nación Argentina por Tucumán en todos estos periodos, por la ciudad de Buenos Aires, y 4 veces presidente de la Cámara de Diputados. A él se debe este hospital, en definitiva. Y a Arce, obviamente, pero a él. Él estaba vislumbrando, obviamente, el hospital, quería que se mantuviera el hospital de clínicas que funcionaba, el Hospital Nacional de Clínicas, pero después quería un policlínico. Eliseo Cantón, un gran sanitarista además. Fue decano y además el que crea la cátedra de obstetricia, decano en 2 oportunidades. Ese es el monumento que tiene. Tiene 8 tomos donde describe la historia de la Facultad de Medicina. Otro grande, el profesor Luis Güemes. Se crea la 3ª cátedra de medicina interna para él. Es un hombre brillante, es político, nieto de Miguel Martín de Güemes, pero además, fíjense, nace en 1856, se recibe en 1879. No estaba contento con su formación, se va a París y hace toda la carrera de medicina de nuevo. Tiene toda la carrera de medicina de nuevo. Y le interesa mucho lo que llamaba él la medicina moral, que es la medicina psicosomática. Y se transforma en ese periodo en un discípulo nada menos que de Jean-Martin Charcot. Y un muchachito lo tiene como compañero, un año menor que Güemes. Se llamaba Babinski. Ahí estaba Babinski. Se hicieron muy amigos con el gran Babinski. Bien, fue médico de 6 presidentes, decano de medicina, senador nacional. Era un hombre que tenía algunas excentricidades. Por ejemplo, empezaba a atender el consultorio a las 10 de la noche, hasta las 4 de la mañana, 10 de la noche a 4 de la mañana. Acá hay lugar, por favor. Qué lindo que venga la juventud. ¿Por qué? Porque tenía el consultorio en la calle Lavalle, cerca del Colón, y la gente cuando salía del Colón decía, vamos a visitar al doctor Güemes. Este monumento que está en Córdoba, casi Uriburu, lo recuerda. Pueden hacer una visita después los alumnos para que justamente sedimenten, para que sedimenten. Fallece en 1927. El profesor Gregorio Araoz Alfaro. El profesor Gregorio Araoz Alfaro, que fue profesor titular de semiología, pero a su vez fue un gran pediatra,
trabajaba en el Hospital de Clínicas como internista y en el Hospital San Roque, que después fue el Ramos Mejía, como pediatra. Las grandes contribuciones de este hombre fue un gran luchador contra la tuberculosis, pero además fue uno de los que escribió el primer libro de puericultura, la educación para las madres. Este grande, que era tucumano, como Tiburcio Padilla, yo no me voy a referir a la parte política de Tiburcio Padilla, porque le tocó un momento de transición quizás muy difícil, pero lo vamos a ver en otra parte a Tiburcio Padilla. Juan Bautista Justo. ¿Alguno de ustedes sabía que era médico Juan B. Justo? ¿Sí? ¿Y en qué se destacó? Fue un eximio cirujano. Hablaba 6 idiomas, además. Medalla de oro de la universidad. Se forma en Austria, Suiza, Francia y Alemania. Fue quien traduce el Capital de Marx, la primera traducción al español, estando él en España, y justamente una editorial española lo edita. Fíjense que es el que introduce el sistema de asepsia quirúrgica. Fue muy perseguido por él. Y en la otra cosa, el primer cirujano en el mundo que hizo una craneoplastia. Estamos diciendo el primero en el mundo. Enseguida vamos a ver la primera filmación en el mundo. Vamos a ver muchas cosas que se hicieron por primera vez y en este hospital de clínicas. Pero además es el fundador del Partido Socialista. Es un político de fuste. ¿Pero de dónde viene? ¿Es un alumno crónico? No. Es un medalla de oro. Funda el Hogar Obrero, La Vanguardia, senador nacional, diputado nacional, y fallece, apoya la reforma universitaria, fallece en 1928 en su casa ahí en Los Cardales. ¿Y qué es lo que tiene? Un infarto agudo del miocardio con una muerte súbita. Un gran luchador. Él, entre otras cosas, vendió su automóvil, para colocar y para poder seguir editando La Vanguardia. ¿Y por qué traigo todo esto? Enrique Dickmann. Enrique Dickmann, un discípulo, también profesor de medicina, también socialista del Partido Socialista, y fíjense, medalla de oro. Miren lo que les decía Juan B. Justo. El doctor Juan B. Justo, Juan Bautista Justo, quien ya era mi amigo, compañero y maestro, verdadero maestro intelectual, me dijo que si yo quería tener alguna influencia socialista, es decir, en todo lo que era su actividad política, debía empezar por ser buen alumno, obedecí la consigna, y en los exámenes de las 5 materias del primer año de medicina obtuve la más alta calificación de 10 puntos en cada materia. Fui desde el primer año el primer alumno de mi curso y lo fui hasta el último año. Medalla de oro. Estamos hablando políticos, médicos, políticos. Y acá tenemos junto a otro grande, también profesor de medicina, a Juan Bautista Justo, y aquí lo tenemos con Repetto, el profesor Repetto, que después fue el jefe del italiano, del hospital italiano, también se forma 3 años en el exterior y viene, y fue uno de los grandes maestros de la cirugía. El doctor Wernicke, ya nos vamos a referir, otro grande que para ustedes los alumnos deberíamos recordar, que fue la primera cátedra de medicina, la cátedra más antigua, fue el doctor Abel Ayerza, y el que describió
los llamados cardíacos negros de Ayerza, que en definitiva es el corazón pulmonar crónico. Luis Agote también fue practicante del hospital. A él le debemos la primera transfusión de sangre. Y este señor que está acá, que también fue profesor de medicina, que ustedes habrán estudiado muchas maniobras, un gran semiólogo, el profesor Merlo, Ernesto Merlo, fue el ayudante, el que hace prácticamente, el que ejecuta la transfusión. La primera transfusión, que se van a cumplir 105 años. Ahora, ¿y qué le debemos a Agote? Tuvo una destacada tarea como político, fue senador nacional, diputado provincial, fue el que creó el CITA, el Instituto Modelo, a través de una ley, que la fuimos a buscar, la ley 8206, merced a su actividad en la Cámara de Diputados, la Cámara de la Nación, surge justamente la creación de la Universidad Nacional del Litoral. El Nacional de Buenos Aires, que acá hay egresado del Nacional de Buenos Aires, se anexa a la Universidad de Buenos Aires merced a una ley que es una ley de Agote. Crea el Patronato Nacional de Menores Abandonados y Delincuentes, el Patronato Nacional de Cine. Aquí lo traigo a otro ilustre médico del Hospital de Clínicas, que es el doctor José Ingenieros, que fue psiquiatra, psicólogo, filósofo, sociólogo. Pero además, fíjense, esta es la letra de este muchachito que aprende español aquí en la Argentina. Cuando hace su presentación a la Facultad de Medicina, esta es la letra de un muchacho de 15 años. Entra a los 15 años a la Facultad de Medicina. 15 años. Ya manejaba 4 idiomas. Esta es una carta que le escribe al doctor Basavilbaso, que era el rector de la universidad, porque no puede pagar la matrícula, y entonces él dice que no puede quedar afuera un alumno, un buen alumno, por una causa como es la pobreza. La paga a posteriori. Pero fíjense qué interesante. Él tenía mucho respeto por Juan Bautista Justo, su profesor de cirugía. Lo encuentran en una marcha socialista, aquí casi Callao y Paraguay, y Juan B. Justo lo ve y lo invita a sumarse a la manifestación. Comienza su militancia activa en el socialismo, crea el Centro Socialista Universitario en el Hospital de Clínicas, esto es a los 17 años, y en 1894, cuando aparece La Vanguardia, el periódico, se transforma justamente en uno de los principales escritores de La Vanguardia. Cuando se funda el Partido Socialista, tiene 18 años José Ingenieros, y Juan B. Justo lo nombra secretario general del partido. Fue propuesto como diputado por Buenos Aires, pero pidió ser eliminado por su juventud. Él mismo, no, ¿cómo lo hace? Esa es la grandeza de estos. Simulación de la locura escribió, y entre otras cosas, para que ustedes recuerden, escribió El hombre mediocre, y dice: los mediocres no tienen voz sino eco. El hombre mediocre es una sombra proyectada por la sociedad. No tiene ideales. Aquellos que llevaron adelante la reforma universitaria abrevaron en las lecturas y lo pusieron a él como un representante moral de la reforma universitaria. Estamos hablando de José Ingeniero. Este médico, para que tengan una idea, algunos de los libros que escribió. Esto, orgullo de pertenencia del Hospital de Clínicas. Bien. Hasta con la música en general, con la escultura, con todo. El hombre mediocre solo tiene rutinas en el cerebro y prejuicios en el corazón. Y ahora, miren qué importante. Son jóvenes los que no tienen
dice complicidad con el pasado. Y otra cosa romántica, lo último, dice que los